Bueno, vamos directos al grano. En este análisis visual vamos a destripar los mitos de Hollywood para llegar a la verdad cruda y dura sobre los antiguos guerreros de las sombras de Japón. Ojo, que no vamos a hablar de películas ni de leyendas urbanas, ¿eh? Vamos a explorar una brecha enorme, la diferencia abismal entre un practicante moderno, cómodo y seguro en su dojo, y el superviviente absoluto, forjado a fuego en el caos del combate a vida o muerte. Básicamente es el viaje desde las frías aulas teóricas hasta los sangrientos campos de batalla del continente asiático. Vamos a ello. Y para anclar todo esto en la pura realidad, tenemos que hablar de él, Takamatsu Toshitsugu. Nada de personajes de ficción, estamos ante el caso de estudio definitivo de lo que es un verdadero superviviente de combate. Fijaos, su vida demuestra que el ninjutsu auténtico no era para nada un pasatiempo o un deporte de fin de semana. Este arte nació literalmente bajo la sangre de personas que dieron su vida para perfeccionar la eficacia de un solo movimiento. Takamatsu vivió en una época brutal donde el conocimiento marcial era simple y llanamente la única diferencia entre sobrevivir o perecer en un entorno completamente hostil. Claro, el problema aquí, como bien apunta el investigador Dr. Kasem Zogari, es la cantidad de fantasía que rodea a esta figura. Hasta en el propio Japón moderno, la gente se imagina a hechiceros volando por los tejados o desapareciendo en nubes de humo mágico, ¿verdad? Pero siendo totalmente realistas, todas estas concepciones fantasiosas y esotéricas solo sirven como una cortina de humo, nunca mejor dicho, que enmascara la naturaleza pragmática, visceral y letal de unas habilidades diseñadas única y exclusivamente para la pura supervivencia. Y si la gente no cree en la magia, cae en el otro gran mito popular. Piensan, bueno, un ninja histórico era como una especie de científico que juntaba educación física contemporánea, un poco de judo por aquí, algo de karate por allá, y le sumaba trucos básicos de supervivencia en el bosque. Pues no, para nada. El arte que manejaban estos guerreros no tenía absolutamente nada que ver con ese budo moderno que surgió tras la era Meiji. Ese budo se reestructuró para ser educación física o un deporte, eliminando a propósito todas las partes que se consideraban demasiado peligrosas. Así que, llegados a este punto, trazamos una línea roja inquebrantable entre dos mundos. A un lado tenemos al ninja de combate, adaptabilidad pura, una colección brutal de técnicas diseñadas para enfrentar el peligro mortal inminente. Al otro, el ninja de academia, enfocado en la educación física, en repetir formas rígidas como los kata y en mantener una obediencia teórica total. La diferencia de origen y finalidad es abismal. Mientras que uno entrena para el desarrollo personal o la competición reglada, el otro reprogramaba las respuestas automáticas de su sistema nervioso, con un único objetivo: volver a casa con vida tras un enfrentamiento real. Pasemos a la primera gran parte de este análisis, la supervivencia real y el crisón de Manchuria. Para entender la magnitud de esto, echad un vistazo a la experiencia de campo de Takamatsu, porque es alucinante. En 1919 llega a Manchuria, nadie le conoce. Durante 10 turbulentos años vaga por el norte de China, una zona plagada de peligros reales, donde desde luego no había árbitros ni reglas deportivas. Y ojo al dato, se mantuvo deliberadamente en el anonimato entre la multitud. Ser un completo desconocido no fue casualidad, era el objetivo táctico del ninjutsu auténtico. Esa década de peligro constante fue lo que le dio al volver a Japón una validación real e incuestionable de sus capacidades. Toda esta capacidad de supervivencia dependía de una enseñanza bestial que le transmitió su maestro, el sensei Toda. Le dijo, el ninjutsu siempre consistió en ocultar el poder. Y tiene todo el sentido del mundo. Si estás ante una amenaza de muerte real, sobrevivir depende de mantener el secreto más absoluto, de no mostrar tus cartas hasta el milisegundo en que son absolutamente necesarias. Si vas presumiendo de lo que sabes hacer de antemano, le estás dando a tu enemigo la receta perfecta para encontrar una contramedida letal. Por eso, el anonimato no era algo místico, era una táctica de preservación humana pura y dura. Y esto, amigos, es lo que llamamos el concepto puro del Shinken, o combate con riesgo real, en un entorno donde no puedes predecir nada. Takamatsu se las vio con señores de la guerra, con gánsteres locales, hasta derrotó a un maestro de la escuela china Sorin Ryu. En este infierno, el arte marcial era terriblemente necesario. No había coreografías ensayadas, si te atacaban, el encuentro terminaba muy rápido y casi siempre con la muerte o mutilación del atacante. Es que no hay color entre practicar una técnica en un tapiz acolchado y aplicarla bajo la presión asfixiante de saber que un error te cuesta la vida. Pero ojo a esta paradoja de la supervivencia, porque es fascinante. El Dr. Zogari subraya que la práctica de combate auténtica te exigía dominar ambos extremos del ser humano. Quien sabe exactamente cómo quebrar un hueso o colapsar un órgano interno para destrozar a un atacante, debe poseer, a la fuerza, un conocimiento médico profundo para curar y sanar esos mismos daños. Poder destruir, sí, pero también tener la capacidad absoluta de curar.
Vida y muerte no están separadas. Son las dos caras de la misma moneda que conforman la esencia de estas tradiciones de supervivencia. Y ahora cambiamos de tercio. Sección 2. El enfoque académico, o la seguridad de la teoría. Para entender el dojo moderno y por qué choca tanto con el campo de batalla, hay que mirar sus cimientos metodológicos, los conceptos de Quijón y la fase Shu. Biomecánicamente hablando, esta primera fase exige obedecer y conservar la técnica base de forma ciega. No te puedes desviar ni un milímetro, 0 variaciones. Es el pilar inamovible de las artes marciales modernas de educación física, una fase de imitación constante donde importa mucho más que seas estrictamente obediente a que tengas la adaptabilidad fluida que te salvaría el pelejo ahí fuera. ¿Y esto en qué se traduce dentro del dojo? Pues en reproducir las formas, los kata, con una precisión quirúrgica, 0 interpretaciones personales, todo es alineación y eficiencia mecánica. El gran problema histórico de este enfoque es que muchas veces te obliga a hacer movimientos rígidos que van en contra de la propia naturaleza del cuerpo humano. Pensadlo, Takamatsu se movía con una gracia letal incluso a los 78 años por la naturalidad adaptativa de su movimiento. En cambio, ese enfoque rígido de academia suele destrozar las articulaciones y retirar a la gente con lesiones crónicas siendo súper jóvenes. Así que aquí está el meollo del asunto, la gran colisión. Por una parte tienes la libertad neurofisiológica, respuestas fluidas, naturales e integradas a fuego en el sistema nervioso tras sobrevivir al caos a vida o muerte. Y por otra tienes la teoría académica, obediencia estructural pura, un lugar donde muchos expertos basan su conocimiento en información fragmentada, sin transmisión oral y sin haber sentido nunca la presión insoportable del peligro mortal. Es el choque frontal entre imitar repetitivamente frente a evolucionar de forma orgánica e instintiva. Todo esto nos lleva a un nivel súper profundo de estas tradiciones conocido como el Denshosa, es decir, el prisma humano que guarda y protege la esencia del arte de las masas. La experiencia vivida y cruda de Takamatsu, que pasó de forma secreta e individual a un único discípulo, representa justo esto, el núcleo vital del auténtico ninjutsu. Es una comprensión y una adaptabilidad tan brutal que es imposible de captar o dominar repitiendo movimientos al aire en un gimnasio moderno y seguro. Requiere transmisión directa y una verdadera experiencia corporal. Lo que inevitablemente nos deja con una pregunta bastante provocativa flotando en el aire. ¿Teoría o supervivencia? Después de repasar las evidencias documentales y ver la vida de quienes realmente se jugaron el cuello frente a la muerte, hay que reconocer que la brecha está clarísima. Es un abismo entre la práctica teórica romantizada, deportiva o educativa que vemos hoy y la realidad implacable, brutal y fluida del combate histórico. Al final del día, el camino que elijas es lo que dicta la verdadera naturaleza del conocimiento que te llevas. Bueno, ha sido un análisis intenso y profundamente revelador de estas realidades históricas, ¿verdad? Si explorar este abismo entre la teoría y el auténtico combate os ha dejado con curiosidad por ir más allá de las formas vacías y entender la profundidad real, el siguiente paso está más que claro. Suscríbete a Shueisha Dojo para seguir aprendiendo sobre artes marciales clásicas japonesas.